Universidad Central del Ecuador, Comercio y Administración. Escuela Clásica de Administración. La teoría clásica de la administración a cambio de la escuela científica, eficiencia a través de la racionalización del trabajo del obrero. Se caracterizó por el énfasis, la importancia dada en la estructura y la organización que debe tener una empresa para lograr la eficiencia. En la escuela clásica se parte de un todo organizacional y su estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas. Estas últimas se pueden distinguir e identificar como departamentos, secciones o simplemente personas. Escuela clásica de la administración. La teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y las funciones que debe tener una organización para lograr una eficiencia. La teoría clásica nace en Francia en 1916. Su principal representante es el ingeniero en minas Henri Fayol, quien expuso su teoría en su libro de Administración Industrial, Gerencia, publicado en París en 1916. Los fundamentos de la teoría se dividen en operaciones técnicas y operaciones de seguridad. Las operaciones técnicas se subdividen en operaciones comerciales y operaciones financieras. Las operaciones de seguridad se subdividen en operaciones de contabilidad y operaciones administrativas. La teoría clásica establece los elementos que debe seguir el administrador en su actividad. Se fundamenta en la aplicación de métodos adecuados para gerenciar. Su atención se fija en la estructura organizacional, en los principios generales de la administración. La teoría clásica. Los orígenes del desarrollo de la administración como disciplina se asignan únicamente a dos hechos genéricos. Por un lado, el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas que dificultó las labores de los administradores y la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Las representantes de la teoría clásica. Henri Fayol nació en 1841 en Constantinopla, falleció en París y se graduó de ingeniero en minas. Hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos, fue considerado como padre de la teoría clásica de la administración y estableció 14 puntos principales en las funciones básicas de las empresas. Lyndall Urwick nació en 1891 y era un gran seguidor de Fayol. Escribió el libro llamado Los defectos del negocio de la administración, que publicó en 1943, estableció nuevos elementos de la organización, fijó nuevos principios en la administración como la investigación, la previsión, la planeación, la organización, la coordinación, la dirección y el control. Luther Gulick nació en 1884 y propuso 7 elementos de la administración como las principales funciones del administrador: la planeación, la organización, la asesoría, la dirección, la coordinación, la información y la presupuestación. James Monday nació en 1861 y modificó los principios de la organización en el libro Principios de la Organización, escrito en el año 1937, creando la coordinación, que es el proceso adecuado para llevar a cabo una labor, como la escala y la jerarquía. El funcionalismo se le debe determinar a un cargo a una persona que tenga la capacidad de ejecutarlo, al igual que la asesoría de funcionamiento en el manual de cargos. Funciones de la administración. Las funciones técnicas, normas y procedimientos que conllevan archivar todo tipo de documentos. La función comercial, la necesidad y la comercialización se divide en venta, compra e intercambio para satisfacer al cliente. La función financiera se divide en inversión. Un ejemplo es depositar dinero en el banco, estaríamos invirtiendo dinero. Y la función de financiamiento, cuando los bancos nos conceden un crédito en el estado de financiamiento. Función de seguridad. Consiste en el asegurador y el cliente. El asegurador es quien presta los servicios y el cliente quien depende de ellos. La función contable se divide en registro y balances. El registro es quien lleva los costos y los balances las estadísticas. Funciones de los administradores. Depende de la planeación, la organización, la dirección, la coordinación hacia la empresa. Los elementos administrativos, según Fayol, son: la planeación es el proceso que comienza con la división que tiene la persona que dirige una organización. La planeación salva la brecha que existe entre dos de estas y hacia dónde se quiere llegar, hace lo posible que las cosas ocurran, aunque a veces es muy raro predecir con exactitud el futuro. La unidad, continuidad, flexibilidad y precisión son aspectos principales en un plan de acción. La organización se refiere a cómo va a hacerse, establece la estructura y el proceso con el que se va a llevar a cabo una institución planeada. Comprendemos la organización como la identificación, clasificación requeridas en el agrupamiento de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. La dirección es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro en un grupo de organismo social. La finalidad de este es que el conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz los planes señalados. La coordinación armoniza todas las actividades del negocio, facilitando su trabajo y sus resultados, sincroniza acciones y adapta a los medios afines.
El control es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con objetivos y metas fijados. Se detectan los errores, se toman decisiones necesarias para corregirlos y evalúa los resultados contra los estándares de desempeño de la empresa. Principios generales. La división del trabajo es la correcta delimitación y división de las funciones es primordial para el buen funcionamiento de la empresa. Autoridad y responsabilidad. Es necesario tener la capacidad de dar órdenes y que ellas se cumplan. La autoridad conlleva responsabilidad por las decisiones tomadas. La disciplina es a cada miembro de la organización. Se deben respetar las reglas de la empresa como también los acuerdos de convivencia de ella. La unidad de mando es todo objetivo. Se debe tener una secuencia de procesos y un plan determinado para ser logrado. Unidad de dirección. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. De esta manera se evita cruces de indicaciones a modo de fuego cruzado. La subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. Debe prevalecer los intereses de la empresa sobre las individualidades. Siempre se debe buscar el beneficio de la mayoría. La remuneración del personal. Todo empleado debe tener clara noción de su remuneración y debe ser asignada de acuerdo al trabajo realizado. Los beneficios de la empresa deben ser compartidos por los trabajadores. La centralización. Toda actividad debe ser manejada por una sola persona. Aunque gerentes conservan la responsabilidad final, se necesita delegar a subalternos para la capacidad de supervisión de cada actividad. Jerarquía o cadena escalar. Desde los gerentes de jefes de sección, todos deben conocer a su superior directo y deben respetar la autoridad de cada nivel. El orden. Cada empleado debe ocupar el cargo más adecuado para él. Todo material debe estar en su lugar en el momento que corresponda. La equidad. Todo líder debe contar con la capacidad de aplicar decisiones justas en el momento adecuado. A su vez debe tener un trato amistoso con sus subalternos. Estabilidad. Debe existir una razonable permanencia de una persona en su cargo, así los empleados sentirán seguridad en su puesto. Iniciativa. Debe permitir la iniciativa para crear y llevar a cabo planes, dando libertad a los subalternos para que determinen cómo realizar ciertos procedimientos. Espíritu de equipo. El equipo debe trabajar siempre, indispensable. Se debe promover el trabajo colaborativo que también ayuda a generar un mejor ambiente laboral. En conclusión, la teoría clásica de la administración principalmente hacía énfasis en la estructura, en que una organización puede llegar a ser eficiente, pues Henry Fayol, principal exponente de la teoría, afirma que la mejor manera de supervisar y gerenciar los procesos y las órdenes que se les da a los obreros al momento de desempeñarse en una labor es la de la administración. De esta manera el obrero rinde eficazmente. Buen trato a obreros igual buen desempeño. Gracias.